¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores, pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador, escriben canal YouTube Espiritualidad Católica, van a encontrar allí un botón o el icono, es un ictus, un pez, abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios, se basan en la consagración como lo plantea en su libro, el libro de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta, sin embargo Juan Fernando le adiciona a cada uno de los capítulos todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas y testimonios propios, lo cual hace que cada uno de esos capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. Ave María Purísima, le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que envíe su Espíritu Santo al llegar a esta cuarta parte de nuestra preparación a la consagración total al Inmaculado Corazón de María, que es la consagración total a Jesús por María, en definitiva. Entonces, como lo digo, hemos llegado a la cuarta y última parte de la consagración, que es el conocimiento de Jesucristo. Vamos a, antes de empezar a hablar del tema, a hacer una pequeña introducción. Exclamaba San Agustín, esa frase yo creo que ustedes la han oído en muchas predicaciones, en sacerdotes, en homilías, porque pues las predicaciones de San Agustín son punto de referencia para los teólogos, para los que viven la espiritualidad. Él decía, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y eso es lógico, porque como fuimos creados por Dios, el hombre siempre en lo más íntimo, en su interior, tiene esa tendencia de ir hacia Dios, así no se dé cuenta. Inclusive la persona que está buscando la felicidad donde no la haya, por ejemplo, la persona que frecuenta los prostíbulos, que está buscando la felicidad y él cree encontrarla ahí. El que está metido en las bebidas alcohólicas, se inunda todo su ser con alcohol, su cuerpo, buscando ¿qué? Una vía de escape de la realidad que es escueta y cruenta y que busca en definitiva la felicidad. O sea, todo el hombre está buscando la felicidad, todo ser humano. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta que la felicidad, con mayúsculas, está en Dios. Pero tarde o temprano esas personas se van a dar cuenta que es en Dios. Entonces su corazón siempre va a estar inquieto. Y el nuestro también, además. Porque como siempre lo decimos, somos seres inacabados. Hasta que no descansemos de Dios, nuestro corazón tampoco tendrá ese reposo. Dios se ha revelado a lo largo de la historia saliendo a nuestro encuentro, siempre por medio de los profetas, por la creación. Es como un juego de seducción. Él se le aparece a la criatura, la seduce, de pronto se aproxima y la toca, y luego se retira y se esconde, la persona queda inquieta, lo sigue buscando. Es como un juego en el que él aparece y desaparece. Y muchas veces utiliza las causas segundas. Las causas segundas es a través de las personas. Las causas primeras él es Dios mismo cuando se manifiesta. Las causas segundas es a través de otros. Cuando da una obra de caridad es Dios a través de otra persona. A través de los profetas en el Antiguo Testamento se reveló, a través de la creación, de la belleza, se revela al hombre poco a poco. Pero esa revelación llega a la plenitud en la persona de Jesucristo. Jesús se lo dijo a Santiago, quien me ve a mí, ve al Padre. O sea, se revela Dios Padre en Jesucristo. Ya se encarna y podemos ver a Dios. Pudieron tocar a Dios. Entonces esa es la revelación plena. No existe más revelación. Porque es plena, como lo dice pleno, es lleno. No existe más. Es Jesucristo la revelación completa.
El Papa Juan Pablo II le decía alguna vez en una charla a los jóvenes, decía, ustedes están buscando la felicidad, que era lo que estamos hablando ahora. Y la felicidad tiene un rostro. Ese rostro se llama Jesús de Nazaret. ¿Queremos la felicidad? Busquemos el rostro de Jesús. San Luis María Griñón de Montfort, quien pues nos hemos apoyado para este estudio, siempre tiene muy en cuenta a la Virgen. ¿Y por qué? Ya lo hemos dicho, por vocación. Jesús le confió a su madre y nos la confía a nosotros. Como decimos, y lo dice también el Padre Santiago Martín, a mí no me des títulos, no me des honores, a mí déjame el cuidado de tu madre y déjame a mí al cuidado de tu madre. Es decir, que ella me cuide y que yo la cuide. Eso es una vocación. Y así se pasa la vida, ejerciendo esa vocación. Pero no podemos descuidar, y lo puntualiza Montfort, es que el ejercicio de esa vocación de cuidar a la Virgen y de custodiarla es cristocéntrico. Nosotros decimos María, María dice Jesús. Siempre nos está llevando a Jesús. Y no nos descuidamos de esa perspectiva, porque la Virgen no es el fin último, ya lo dijimos en su momento. La Virgen es el fin próximo, es el medio para llegar a Jesús. Siempre que nos adentramos más en el misterio de la Madre, nos adentramos y conocemos más el misterio de Jesús, que es el fin último, hacia Él vamos. Y eso sí lo tiene clarísimo Jesús. Montfort, San Luis Griñón de Montfort. Todo edificio tiene que estar construido sobre roca, eso lo dice el Evangelio. Lo mismo en la construcción de nuestro edificio espiritual. La roca es Jesucristo, no hay otra, no hay otra. Si nosotros construimos nuestro edificio en arena movediza, tarde o temprano ese edificio va a caer, va a colapsar. Entonces, la Virgen nos enseña eso perfectamente. La roca que construye nuestro edificio espiritual se llama Jesucristo. María entonces es totalmente cristocéntrica y como es cristocéntrica, ya terminando esta pequeña introducción, es preciso que nos adentremos en este momento al conocimiento de la persona de Jesucristo. Por lo menos lo vamos a intentar, porque Jesucristo es Dios y Dios es inabarcable, es un misterio. Si lo llegamos a abarcar, deja de ser un misterio. Terminada esta introducción, como decimos, entramos a la lección número 27. La lección 27 tiene por título Dios es amor. Vamos a aproximarnos a ese concepto. Dios es amor. Y mire que ya el título nos dice mucho. Dios no tiene amor. Dios es amor, plenamente. Amor, solo amor, amor, puro amor. Y como obra por amor, todo lo que hace, pues es amor. Dice en la Sagrada Escritura, en la primera de Juan, de capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Y dice también en la primera de Juan, en el versículo 19, en ese mismo capítulo 4, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Miren que el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Y en el Antiguo Testamento decía que hay que amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Eso lo dice ese mandamiento. Pero para vivir ese mandamiento, pues primero tenemos que tener amor. Porque para amar hay que tener ese amor. ¿Y de dónde viene el amor? Pues de la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Dios. Entonces la clave está en que Dios nos amó primero. Entonces para vivir plenamente, o por lo menos intentar vivir ese primer mandamiento, tenemos que sentirnos amados por Dios. Y esa tiene que ser una constante, sobre todo en esta lección que estamos profundizando en el amor de Dios. Y ya entrado en gastos tenemos que puntualizar en eso que va a ser esa constante. Lo importante desde esta perspectiva no es amar a Dios. Eso no es lo importante. Lo importante es dejarse amar por Dios.
Parece similar este concepto, el uno con el otro, pero de verdad que hay una gran diferencia. Son bien diferentes. José Rodrigo Jaramillo fue el fundador de Lazos de Amor Mariano. Y Lazos de Amor Mariano, como toda experiencia, proviene de un dolor que él sufrió. Bueno, no toda, porque tenemos una dualidad o una disyuntiva. O nos acercamos a Dios por amor, como lo vamos a ver en un relato más adelante, o nos acercamos a Dios por dolor. A José Rodrigo Jaramillo, que es el fundador de Lazos de Amor Mariano, le tocó por el dolor. Él en el año de 1984 padeció un secuestro. Y estando secuestrado, algo parecido como le pasó a Marino, que es otra persona que tuvo una situación similar, a Marino Restrepo. Marino Restrepo acaeció algo similar. Nuestro Señor le mostró toda su vida. Y entonces José Rodrigo vio que en toda su vida no había amado, que había esa carencia de amor. Y él le dice esa expresión: qué importante es amar, le dice él en su oración personal y filial a Dios. Y escuchó una voz en su interior que le respondió: y dejarse amar. O sea, qué importante es amar. Y Dios le responde: y dejarse amar. O sea, lo más importante es dejarse amar por Dios. Porque cuando yo me dejo amar por Dios, estoy siendo amable con Dios. Amable es la persona que se deja querer. A veces nosotros amamos, pero la persona que está buscando amar tiene a veces muchas dificultades en el dejarse amar. Cuando recibe un abrazo, un reconocimiento, una palabra de cariño, muchas veces la rechaza con una falsa humildad. Y no, eso está muy bien, hay que dejarse amar, eso es ser amable. Amante es lo contrario, el que ama. Nos cuesta a veces, ¿quién lo diría?, dejarnos amar. Y él lo comprendió perfectamente con esa palabra que dijo nuestro Señor, y empieza este apostolado hermosísimo de Lazos de Amor Mariano. Como lo decimos, Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor, y es una palabra bíblica. Esa la encontramos en la primera de Juan, en el capítulo 4, también nuevamente en el versículo 8. Mire que en cuanto al amor se refiere, ya hemos parafraseado versículos el 8, el 10 y el 19, que hablan del amor de Dios. Y ese es un versículo muy corto: Dios es amor, punto. Entonces tenemos que ver a Dios así, como amor. Amor puro, amor entregado, amor donado. Dios crea al hombre para tener una criatura entonces en quien derramar su ternura. Por eso crea al hombre. Dios, si tenía alguna necesidad del hombre, era la necesidad de amarlo. Por eso nos creó, para nada más. Él estaba solo en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaban los ángeles. Hace la creación. La creación está incompleta. Él necesita a alguien, no algo. Ya había algo, ¿cierto? Estaba la creación, es algo. Pero necesitaba a alguien, o sea, una persona, una sustancia individual de naturaleza espiritual, para él derramar toda su ternura, todo su amor. Y cuando digo la palabra todo, es eso, todo, sin reservas. Por eso piensa en el hombre, y cuando lo piensa, lo crea. Pero si nos damos cuenta, la creación pues fue hecha para el hombre. Primero, lo vamos a ver más adelante también, a puntualizarlo en las características de ese amor. Las características de ese amor hacia el hombre, que ya lo vimos porque lo creó por amor y para el amor, tiene como característica la creación. Entonces, Dios hace la creación con sus palabras, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el Génesis, Él decía y se hacía. Hágase la luz, y la luz se hizo. Hágase la bóveda del cielo, se hizo la bóveda del cielo. Hágase en las aguas, se hicieron. Sepárense de la tierra, se separaron. Ya había creado la tierra. O sea, su palabra, el verbo, él pronunciaba y se hacía. Pero miren esta particularidad. Dios no creó al hombre con su palabra. Él pudo haber dicho, hágase el hombre, y se hizo el hombre. No, él lo moldeó con sus manos. Él se untó sus manos con el barro, lo moldeó y luego insufló ese soplo en su nariz, como dice el Génesis, y creó al hombre, a su criatura perfecta, con cuerpo, alma y espíritu, para amarla.
Entonces Él la moldea con sus propias manos, como quien dice, Él metió la mano en el hombre. Se untó las manos y lo creó. Obra de sus propias manos, ya no solo de su propia boca. Es decir, el hombre es una criatura especial entre todas las demás criaturas, llámese animales y la creación misma. La creación es la preparación entonces especial donde habitará el hombre, así como por ejemplo una pareja está esperando un bebé, esa pareja en cabeza del padre empiezan a arreglar la habitación, arreglan la cunita, ponen los adornos, empiezan a disponerlo todo, esperando la llegada de ese bebé. Van a la clínica, viene el parto y cuando regresan a su casa, el niño ya tiene una habitación. La habitación del hombre es la creación misma. Por eso es importante cuidarla, porque nos pertenece, es la casa común. Y como hemos abusado de ella, pues estamos pagando las consecuencias con ese desbalance y pérdida de equilibrio en las fuerzas de la naturaleza. Cada hombre es único, es irrepetible. Dios no hizo un molde y de ese molde sacó millones y millones y millones de seres humanos. Cuando miramos nuestro rostro en el espejo, vemos nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestras orejas, el pelo, la forma de la cara. Al mirarla, tenemos que conmovernos, porque esa imagen es única, irrepetible. Ni siquiera en los gemelos, y nosotros que somos gemelos, tenemos diferencias. Y si queremos ir a algo más específico, mirémonos las huellas dactilares. Cada huella es irrepetible, es única. Tan es así que en la época de los grandes capos de la mafia, del narcotráfico, cuando ellos se hacían cirugías estéticas para cambiar su fisonomía, cambiaban la forma y el color de su cabello, habían algo que no podían cambiar y era la huella dactilar. Y muchos de ellos se las quemaban con ácidos o se las herían para borrarlas. Y aún así los descubrían porque habían pequeños trazos que los identificaban. O sea, la huella dactilar nos demuestra, si tenemos duda, que cada ser humano es único, irrepetible. También hoy en día hay escáner de ojo, ¿no? Se pone el ojo, se escanea el ojo también tiene características especiales, únicas. ¿Qué quiere decir esto? Esto hace eco al pasaje evangélico que para Dios cada uno de nosotros, siendo único e irrepetible, es importante. Un solo ser humano, por el solo hecho de tener alma y espíritu, es más importante que toda la creación. Es más importante que todo el universo. Por eso no nos puede conmover solamente las masacres, cuando mueren 50 personas, por ejemplo. O cuando hay una masacre peor. Nos debe conmover cuando muere un solo ser humano. Porque ese solo ser humano que yace asesinado en el suelo, ese ser humano, que a la vista de muchos puede ser despreciable si es un forajido, por ejemplo, es más importante que todo el universo. El aborto, por eso el aborto es tan grave. Matar una sola criaturita, una. Se habla de millones de abortos, algunos hablan de 50 y se dice que de millones de abortos al año. Pero se dice que más o menos de 3 abortos se conoce uno, o sea, se podría hablar de 150 millones de abortos al año. Entonces, cuando hablábamos en cifras gruesas nos conmovemos, ¿no? Nos debería conmover la muerte de una sola criaturita, una. Porque esa sola criaturita es más importante y vale más que todo el universo, con los millones y millones de galaxias, las millones y millones y millones de incontables de planetas y de estrellas. Esa sola criaturita vale más. Vale la sangre. Porque valió la sangre de Cristo, porque esa criaturita tiene espíritu, tiene alma formada por Dios. Entonces Dios sale en busca de esa sola criaturita, como lo vemos en el pasaje, que se pierde y deja las 99. Las 99 ya las tiene ahí, están con Él, las deja. Cuando las deja es no que las abandona, sino que las deja bajo la custodia de los santos ángeles, de la Santísima Virgen María, de los santos, de sus patronos particulares. Y va Él personalmente, como pastor, a buscar la perdida. Él. Cuando la encuentra, la pone en sus hombros y la regresa al redil. Fíjense que nosotros como seres humanos tenemos una actitud un poco diferente. Nosotros codificamos a las personas. Tenemos un número. La cédula lo demuestra. Cada uno tiene un número de cédula.
Muchas veces vamos a digamos, una diligencia y antes que preguntarnos el nombre, dice, número de cédula, ya somos un número, nos codificamos, Dios no. Dios nos llama por nuestro nombre propio a cada uno y conoce el nombre de cada uno. Fíjense cómo es la diferencia con el demonio y Dios. Dios conoce nuestro pecado, lo conoce perfectamente, pero nos llama por nuestro nombre. En cambio, el demonio conoce nuestro nombre, pero nos llama por nuestro pecado. ¿Qué es eso? El yo falso y el yo verdadero. El demonio siempre nos llama por nuestro yo falso, que es el pecado. Dios nos llama siempre por nuestro yo verdadero, es decir, nuestro nombre, nuestra esencia que es ser hijo de Dios. En el cielo Dios no tiene una contestadora, Dios no tiene un buzón de mensajes, Dios no tiene llamadas perdidas. Él tiene línea directa con cada uno de nosotros. Él responde, Él personalmente, esa línea telefónica. Y no nos hace esperar. Al primer repique de ese número telefónico, cuando lo llamamos, Él contesta. No lo deja sonando 1, 2, 3, 4, 5, hasta que al final la contestadora dice que deje su mensaje y que a la mayor brevedad será atendido. No, inmediatamente, inclusive antes de que yo piense en dirigir esa oración, Él ya tiene el oído en mis labios. Cuando yo lo llamo, Él ya está escuchando. La respuesta es lo que es diferente, porque la respuesta es en el tiempo de Dios, cuando estamos preparados para recibir esa gracia. Pero bueno, ahí también está la Santísima Virgen María, que aún así, cuando nosotros por negligencia nunca nos vamos a preparar para recibir esa gracia, ella la recibe por nosotros y al final en nuestro juicio particular nos la va a aplicar como si la hubiéramos utilizado. Eso ya lo revisamos también en su momento cuando estudiamos a la Santísima Virgen María. Ser cristiano en definitiva es encontrarse con el amor. Eso es ser cristiano. Es encontrarse con una persona. Hemos creído en el amor de Dios. Esta es la opción fundamental del cristiano. Una persona se hace cristiana básicamente cuando cree en el amor de Dios. Y aún superando esto que decimos, cuando le cree al amor de Dios. Porque el demonio también cree en el amor de Dios, pero lo rechazó. O sea, no le creyó al amor de Dios. Prefirió su amor propio, su amor personal. No se comienza a ser cristiano entonces por una decisión ética, por una decisión intelectual. Se comienza a ser cristiano por un encuentro personal y emotivo con Dios. Ese es el punto. ¿Por qué mi hijo no se convierte? ¿Por qué mi esposa no se convierte? ¿Por qué mi tío, mi tía, mi familiar, mi amigo, mi amiga, mi empleado, mi jefe, cualquier persona, mi amigo, no se convierte? ¿Por qué? Porque esa persona no ha tenido un encuentro personal y sobrenatural con Jesús. Las personas no se convierten por mis palabras. Las personas se convierten por ese encuentro. ¿Cómo puedo yo colaborar? Orando. Orando para que ese encuentro personal se dé. Mire que cuando María Magdalena fue al sepulcro, lo encuentra vacío, lo busca, ve al hortelano, al jardinero, le pregunta, ¿dónde se han llevado el cuerpo de mi maestro? Y Jesús se le revela, le dice, no me detangere, no me toques porque aún no he ido al Padre. Y ya ella lo reconoce, va corriendo, le dice a los discípulos, y de viva voz, ella se los comunica, y en ese momento, ellos no creen. ¿Cuándo creen? Cuando Pedro y Juan salen corriendo, llegan al sepulcro, Juan se detiene, deja que entre primero la jerarquía, Pedro ve el sepulcro vacío, Pedro cree, Juan después entra y creen. Porque tuvieron esa experiencia, vieron las sábanas dobladas, todo, y creyeron. Entonces creyeron cuando tuvieron una experiencia ya ahí, personal, de primera mano. O sea, de viva voz no creyeron. Así cada uno de nosotros, yo puedo contar mi testimonio y bueno, sí, puede convencer a algunos, puede motivar a otros, pero la conversión muy seguramente para muchos no va a llegar ahí, hasta que cada una de esas personas no tenga un testimonio propio que contar.
Cuando yo tengo mi testimonio mío, de mi experiencia personal con Jesús, en ese momento es que yo encuentro el inicio, no la conversión, el inicio de mi conversión personal. Puesto que es Dios quien nos ha amado primero, la primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 que revisamos ahora, entonces precisamente ahora el amor ya no es un mandamiento, sino es una respuesta a ese don. Porque el amor se paga con amor. Si yo recibo ese amor de Dios en ese encuentro, ¿qué me mueve ese mismo amor que yo he recibido? Pues a amar a Dios. ¿Con qué amor? Con el mismo amor que Él me dio. Ya no es un amor humano, ya no es un amor de temor reverencial, ya es un amor que es de temor amoroso, de que yo me acerco a Dios para amarlo, para retribuirle en gran medida eso que Él ya me ha dado. Los santos se han dejado amar por Dios y se han dejado transformar por ese amor. Ese es el fin último de la misericordia de Dios. Ahorita lo vamos a revisar un poquitico. Solamente un poquitico porque no es el tema de hoy. El fin último de esa cadena de la misericordia y del amor de Dios tiene que llegar a la transformación. Eso lo vimos con todos. Mire, lo vimos, por ejemplo, con María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Ella era comerciante. María Magdalena era comerciante. Lo que pasa es que ella no tenía un activo con qué comerciar. Un activo con qué comerciar. Su activo, si queremos llamar que tenía un activo, su producto de venta era su propio cuerpo. Ella comercializaba su cuerpo, vendía su cuerpo. Y Dios la levanta del suelo y le dice, vete y no peques más, previamente cuando la perdonó y la absolvió. No peques más, o sea, la transformó. Lo mismo Zaqueo, lo transformó a un cobrador de impuestos, que eran los estrujadores oficiales del imperio. Los seres más odiados eran ellos. Y hoy en día podríamos decir que sigue siendo algo parecido con la DIAN y los cobradores de impuestos. Y lo transforma a que no peque más. Y así con cada uno de los apóstoles. Y ellos, pues, muchos de ellos, pues, se transformaron por dolor. Pero hay personas que se transformaron por amor. Y eso es hermoso. Vamos a leer un pasaje, no voy a decir de qué santo es, al final lo decimos, pero miren el encuentro. Y si me lo permiten, cuando leí esto me hizo devolver a mi infancia, cuando estuvimos en un colegio campestre, estudiando los primeros cursos de primaria, y como era campestre, pues me identifiqué mucho con esto que vamos a leer, porque se trata con el pasaje de las hormiguitas, cómo actúan las hormiguitas. Y nosotros jugábamos eso con Carlos Alberto, veíamos como ellas llevaban las hojitas y les poníamos palitos, ellas se desviaban y veía uno la perseverancia de estas criaturitas en la construcción y sobre todo una vida de comunidad. Miren este relato tan hermoso. Me entretenía como siempre en seguir unas hormigas que cargaban sus provisiones de hojas. Era una mañana, la que llamo la más bella de mi vida. Estaba a una cuadra más o menos de la casa, en sitio perfectamente visible. Iba con las hormigas hasta el árbol que deshojaban y volvía con ellas al hormiguero. Observaba los saludos que se daban, así yo llamo a lo que ellas hacen entre sí algunas veces cuando se encuentran. Las veía dejar su carga, darla a otra, entrar por la boca del hormiguero. Les quitaba la carga y me complacía en ayudarlas llevándoles hojitas hasta la entrada de la mansión de tierra, en donde me las recibían las que salían de aquel misterioso hoyo. Así me entretenía engañándolas a veces y a veces acariciándolas con gran cariño cuando, ¿cómo le diré? Ay, Dios sabe, Padre, que estas cosas son tan íntimas y tan duro decirlas. Solo la obediencia la saca afuera. Fui como herida con un rayo. Aquí se ve que la santa está escribiendo esto por obediencia. Fui como herida como por un rayo. No sé decir más. Aquel rayo fue un conocimiento de Dios y de sus grandezas, tan hondo, tan magnífico, tan amoroso, que hoy, después de tanto estudiar y aprender, no sé más de Dios
de lo que entonces supe. ¿Cómo fue esto? Imposible decirlo. Supe que había Dios, como lo sé ahora y más intensamente. No sé decir más. Lo sentí por largo rato, sin saber cómo sentía, ni lo que sentía, ni poder hablar. Por fin terminé llorando y gritando, recio, recio, como si para respirar necesitara de ello. Por fortuna estaba a distancia de ser oída de la casa. Lloré mucho rato de alegría, de opresión amorosa y grité. Miraba de nuevo el hormiguero y en él sentía a Dios, con una ternura desconocida. Volvía los ojos al cielo y gritaba, llamándolo como una loca. Lloraba porque no lo veía y gritaba más. Siempre al amor se convierte en dolor. Este casi me mata. ¿Saben de quién es este relato? De Santa Madre Laura Montoya, que escribió muchos relatos como estos. Es nuestra santa colombiana que parece que están estudiando a ver si la nombran doctora de la iglesia por la profundidad de sus escritos. Tiene muchísimos. Y este me pareció hermoso porque ella relata cómo fue ese encuentro emotivo y sobrenatural con Dios. Ella se encontró con Dios por amor. Muchas otras personas, muchos otros santos se han encontrado por dolor, pero este es un caso de encuentro por amor, no por dolor ni por temor. Y a través de la naturaleza, como lo estamos diciendo. Hay otros santos, y ya entramos en este momento a las características del amor de Dios que se han encontrado por un encuentro ya también emotivo y sobrenatural con Dios, pero en una expresión como la es la del Santísimo Sacramento, como Santa Margarita María de la Coca. Vamos a ver eso precisamente, las características del amor. Y en este, como lo decíamos, Santa Margarita María de la Coque encuentra que esa primera característica del amor de Dios es la misericordia. Ella, estando frente a la custodia, ve a Jesús con sus 5 llagas, todas, pero la que más brillaba y salía una luz era de su corazón amantísimo. Y que de ese corazón solo emanaba era misericordia, perdón, y era triste ese amor de Dios, porque ese amor de Dios no era correspondido por los hombres, como se lo reveló a ella. Siguiendo entonces las características del amor de Dios, tenemos que decir que el amor de Dios que el Padre nos tiene por nosotros es revelado, como ya lo dijimos, plenamente en Jesucristo. Jesucristo es el amor del Padre. Cuando estemos en momentos de oscuridad, de aridez, de vaciedad espiritual, recordemos la cruz de Jesucristo. Miremos su rostro ensangrentado, su cuerpo llagado, y miremos que todo eso lo hizo por mí. En ese momento, cuando tengamos esas crisis personales en nuestra vida espiritual, no pensemos en el grueso de la gente. No pensemos en todos en general, sino en uno mismo en particular. Eso que Él padeció lo hizo solo por mí y lo volvería a hacer solo por mí. Cada uno de los latigazos, cada uno de los azotes, cada uno de los clavos. En el Padre nos descubre entonces el corazón misericordioso adentrándose en las profundidades de los misterios humanos para buscar esa oveja perdida que estábamos mencionando. Esa oveja perdida, lo bonito es que no solamente la encuentra, sino que Él la carga en sus hombros. ¿Por qué la carga en los hombros? Primero, porque sabe que por sí misma no puede llegar sola al redil. No puede encontrar la ruta de regreso. Segundo, está cansada esa oveja porque se distanció y caminó mucho rato. Tercero, está herida por el pecado, por haberse abandonado. Entonces no tiene fuerzas. Al estar cansada y herida, pues no puede hacer otra cosa a Dios que sostenerla en sus brazos, llevarla de regreso, sanarla, curarla y luego sí ponerla por su propio pie en la tierra para que siga peregrinando. El amor de Dios transforma. Y en eso ya tenemos que puntualizar esta parte del amor misericordioso que tiene varias etapas. Como lo propuso en una homilía que le oí a Fray Nelson Medina, le voy a hacer un pequeño cambio y sería el siguiente. Dios primero, y así debemos hacer nosotros también con nuestro hermano que está alejado de Dios. Dios primero ve, después acepta, después acoge,
luego ora, luego ilumina, luego acompaña y luego transforma a la persona. Miren que la cadena es larga. Dios primero ve, la persona está en pecado. Así podemos hacer nosotros a imitación de Cristo. Vemos a mi hermano que está en un error, entonces lo veo. Después lo acepto. ¿Por qué lo acepto? Porque yo tengo que ponerme en los zapatos de esa persona y caminar con ellos 2 leguas para poderlo comprender. Cuando acepto la situación en la que está, yo puedo decir, si yo estuviera en esa misma situación y en esas mismas circunstancias, de pronto yo aún haría cosas peores. Luego lo acojo, entonces ya lo estoy atrayendo. Después tengo que orar por esa persona. Al orar por esa persona ya no soy yo el que voy a actuar, sino que lo pongo en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después lo ilumino. Ahí viene la continuación de la misericordia, porque a veces se queda truncada. Tengo que decirle cuál es la verdad, porque el mundo está padeciendo algo que es terrible. La verdad ha sido encarcelada, ha sido llevada a prisión. Y hasta que la verdad siga estando en prisión y no haya sido excarcelada, el hombre va a padecer eso antropológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, hasta que no descubra la verdad, no va a poder descubrir el amor de Dios. Porque hoy se nos está diciendo muchas mentiras, se está llamando falsamente al amor cuando no hay amor. Por ejemplo, en las uniones homosexuales, en la eutanasia, en el aborto, se está haciendo un sofisma para llevar a esas personas a esas prácticas en aras de un amor mal entendido. Entonces hay que iluminar a la persona en cuanto a su pecado, es decir, lo que estás haciendo está mal y te está llevando a la perdición. Después de iluminar hay que acompañar, porque la persona está como esa oveja que estábamos describiendo ahorita. Está cansada, está asustada, está herida, entonces hay que acompañarla, seguirla pastoreando. Y luego viene la transformación, que es dada por el Espíritu Santo. En la transformación se da ese encuentro emotivo y sobrenatural con Dios. El amor de Dios, en cuanto a las características que estamos revisando en esta parte, que ya estamos llegando al final, es un amor total. Ya lo hemos dicho varias veces. La forma de darse Dios es en una forma total. Es un amor que es sin medida. Por eso la medida del amor de Dios es amar sin medida, es total. Lo que pasa es que nosotros somos incapaces de Dios y vamos recibiendo poquitos, pedacitos, pequeñas muestras de ese amor, pero no porque Dios no se dé completo, sino que somos incapaces de recibirlo porque estamos llenos de muchas cosas. Siempre lo decimos, de poder, tener, placer y fama. Un amor que nos hace su ofrenda más preciosa es el amor de Dios cuando nos da su Hijo. Miren que en muchas religiones, las personas, los que pertenecen a esas religiones, hacen ofrendas a Dios, ¿cierto? Hacen sacrificios, inclusive sacrificios humanos, en prácticas tribales y tribus y todo eso. Por ejemplo, cuando llegó la Virgen de Guadalupe, esas eran prácticas comunes, sacrificios a Dios. Inclusive sacrificaban sus propios hijos y se los ofrecían a Dios. Hay religiones que en aras de acabar con los infieles, ellos mismos se ponen una bomba, se explotan y con ellos se llevan cientos de personas. Por amor, entre comillas, a Dios. Se inmolan, se ofrecen como sacrificio. Nosotros tenemos un Dios que no nos pide nada. Es un Dios que da constantemente. No solo da, sino que se da. Y no solamente se da, sino que dio a su único hijo, Jesús. Entonces, como lo vemos, hay religiones que dan en ofrenda a sus hijos. Dios da en ofrenda a su hijo por nosotros, por amor a nosotros. Es todo lo contrario. Dios no nos pide nada porque no necesita nada de nosotros. Pero a la vez sí nos pide todo porque no se conforma con poco. Nos pide nuestro corazón. No se conforma con menos, a la vez. Es un amor, entonces, de las características del amor de Dios que estamos revisando. Es un amor del que nada ni nadie nos podrá separar, jamás. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni las potestades, ni el mal. Nada nos puede separar del amor de Dios.
Estas personas que han sufrido ese flagelo del secuestro lo dicen. Cuando están allá en la selva, desprotegidos, desprovistos de toda comodidad, de todo lo que antes les daba seguridad, ¿de dónde tienen su asidero? De Dios. ¿Qué es lo único que les queda? Lo único, Dios. Y cuando descubren que lo único que tienen es Dios, descubren que Dios lo es todo. Cuando regresan al mundo real, ven que ya nada tiene valor. O sea, dejan de ser cínicos. ¿Cuál es la definición de un cínico? La definición de un cínico es una persona que conoce el precio de todo, pero desconoce el valor de todo. Entonces ellos conocen que el valor absoluto es Dios. Y teniéndolo, saben que lo tienen todo. Su amor es un amor gratuito y tierno. Tiene esa característica, es gratis, por eso se llama gracia. Es un amor que es gratis. Dios ama al que es bueno, al que es malo, al que es rico, al que es pobre, al que tiene una característica física, tiene otra característica física, al que tiene una condición, tiene otra, hace salir el sol a todos por igual. Entonces, en ese orden de idea, nada de lo que yo haga en la vida hará que Dios me ame menos, ni nada de lo que yo haga en la vida hará que Dios me ame más, porque Dios solamente me ama en una medida total y absoluta. Y en ese orden de ideas, esta frase que la vamos a decir 2 veces. No hay seres a los que Dios ame más que a otros, sino que hay seres que se dejan amar más por Dios que otros. Esa es la diferencia. Repitámoslo. No hay seres que Dios ame más que a otros, sino que hay seres que se dejan amar más por Dios que otros. Esa es la diferencia entre los santos y nosotros. Los santos se dejaron amar más por Dios que nosotros. Por eso estamos haciendo esta consagración. Y haciendo esta consagración, ya llegamos al final. Miremos en Oseas, en el capítulo 11, del 1 al 4, leámoslo, cómo se describe aquí el amor por Dios, el amor de Dios hacia nosotros. Cuando Israel era niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales e incienso a los ídolos. Yo enseñé a caminar a Efraín, tomándole por los brazos, pero ellos no sabían que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, de ahí viene la palabra lazos de amor mariano, tomando esto de Oseas, pero aplicándoselo a la Virgen. Con lazos de amor yo era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios que se nos revela en el Nuevo Testamento. El amor de un papito que alza a su niño del suelo y pone su mejilla contra la de él. Es un amor tierno, puro y amoroso. Ese es el amor que descubrió la Santísima Virgen María. Ese es el amor que descubrieron los santos de la infancia espiritual como Santa Teresita del Niño Jesús, que vio a Dios como un papito y que ella tuvo la osadía a temprana edad de sentarse en sus piernas. Y ahí transcurrió su vida sobre la tierra, sentadita en las piernas de su papito, dejándose acariciar y mimar y consentir por ese papito. Ese es el amor que nos deja la Virgen y por eso María se dejó amar por Dios como ninguna otra criatura en la tierra. Mire que Mirjana, una de las videntes de Medjugorje, le preguntó a la Virgen, ¿por qué eres tan hermosa? ¿Por qué eres tan linda? Y ayer estuvimos en una reunión con un instrumento de la Virgen que tiene esa gracia especial, que ha sido vidente y tiene locuciones interiores y la Virgen se manifiesta a través de ella. Y nos contaba que en esa primera aparición que ella estaba muy pequeñita, tenía como 5 años, y la Virgen se le aparece como una mujer de unos 14, 15, 16 años, y ella la miraba y le veía ese rostro hermoso, bello, esos pies, estaba sin sandalias, descalza,
Y le miraba y él le decía, ¿por qué eres tan linda, tan linda? Tenía 12 años, ella, no 5, bueno, tenía 12 años, corrijo. Ella tenía 12 años cuando fue la primera aparición. Y ella la miraba y le decía, ¿por qué eres tan linda, tan linda? Algo parecido a lo que Mirjana también le decía. Y la respuesta es común, soy hermosa porque amo. ¿Y por qué amo? Porque me dejé amar por Dios. Cuando una persona es bella por dentro, se refleja por fuera. Una persona lo vemos en las novelas, ¿no? Aquí que las novelitas que ponen, uno ve estos rostros y la arpía, una novela que es muy linda, físicamente es muy hermosa, pero uno la ve fea, porque por dentro tiene mucha maldad, ¿no? Y hay personas que no son muy agraciaditas físicamente, pero la belleza interior las hace ver hermosa. La Virgen tiene esas dos cosas, que es hermosa por fuera, pero más hermosa por dentro. La sonrisa, por ejemplo, hay personas que tienen una sonrisa muy feita, pero son súper simpáticas. Por ejemplo, este jugador de fútbol, pienso en este momento, Ronaldinho, que tiene sus dientecitos en recreo, pero es tan simpático y tan alegre que su sonrisa lo hace ver súper súper agradable, lo hace ver bello, como que le sale un espíritu muy bonito. No sé cómo sea, no lo conozco, pero es lo que refleja. A eso quiero llegar, que la Virgen es hermosa físicamente, lo es, pero sobre todo porque se dejó amar por Dios y porque ama, por eso se ve tan hermosa, por eso. Asimismo, entonces, todo consagrado a María, al tenerla a ella como madre, debe tener a Dios como Padre, que es la fuente de esa ternura y de ese amor misericordioso. A eso tenemos que llegar. A Jesús por María y al Padre por Jesús, la fuente del amor. Dios, uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tarea. Vamos a poner esta tarea que nos propone esta práctica, esta lección número 27. Escribir en un clima de oración y reflexión 2 cartas. La primera de sí mismo para Dios. Y la segunda de Dios para mí. O sea, en una carta pongo lo que yo quiero decirle a Dios. Y luego en una segunda carta lo que Dios siento que me está contestando o me quiere decir a mí, y ponerlo por escrito. Esa es la tarea de esta lección. Entonces, no siendo más, vamos terminando ya esta lección y puntualicemos con algo que fuimos bastante reiterativos. Lo importante no es amar a Dios, es dejarse amar por Dios. Pues cumplámoslo, dejémonos amar por Dios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre, a través del corazón inmaculado de María, que es un corazón doloroso y amante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.